¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos algo de Paizo para Pathfinder, segunda edición. Y se trata de los decks de críticos. Para bien o para mal, tenemos uno de fumble, es decir, fallos críticos cuando sacamos un 1, o para impactos críticos cuando sacamos un 20. Vamos a verlos a detalle y vamos a ver qué le aporta a tu experiencia de juego de rol. ¿Es exclusivo de Pathfinder? Acompáñenos. Desde que salió Pathfinder primera edición, Paizo no nos ha quedado mal, ha sacado este tipo de decks, de mazos de cartas con resultados aleatorios. Bien pueden ser resultados críticos, como es las tiradas de dados en combate, o bien incluso hay decks exclusivos para poder sacar encuentros aleatorios. Una tarjeta y sacas un monstruo, o posiblemente un encuentro en una cantina. O tal vez conocer a un NPC, a un no personaje, aleatoriamente. En este caso, creo que los dos más importantes, sobre todo lo que va a ser en las consecuencias de esos dados traicioneros o dados favorables, como es un dado de 20, estos son los dos mazos de cartas mucho más recomendados. Se pueden conseguir por separado o incluidos los dos en un solo paquete. A final de cuentas, decidí hacer la video reseña cubriendo los dos mazos de cartas. Tenemos cosas muy similares en ambos como para poder probar el cielo y el infierno en un solo video. En la parte de atrás podemos ver más o menos de qué va a tratar, qué tipo de cartas vamos a encontrar, algunos ejemplos, cómo las vamos a leer. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? En juegos como Dungeons and Dragons y Pathfinders, cuando sacamos un 1 en los dados, generalmente es un fallo crítico. Y hay algunas reglas especiales en las cuales te indican qué efectos vas a tener. Digamos la regla general. Fallas automáticamente, no hay ningún problema, y puede haber a discreción del Game Master o del Dungeon Master una consecuencia. Misma situación cuando sacas un 20 en el dado, suele suceder algo. Pathfinder es un poco diferente. El resultado de los críticos no depende si sacas un 1 o un 20, sino que haya una diferencia de 10, ya sea positivos o negativos, a lo que necesitabas sacar para impactar una criatura. Digamos que necesitabas pegar con un 10. Pues sí, efectivamente, si sacas un 20 es 10, es decir, es el doble. Entonces, en ese momento se considera un impacto crítico. Si además de eso consideras el hecho de que te salió un 20 en el dado, adquieres una condición especial que precisamente se define con este deck de cartas. Normalmente el Game Master sería el que estaría decidiendo qué tipo de efecto va a suceder en tu tirada. El mazo de cartas, vamos a ver primero, por cierto, el de resultados favorables, impactos críticos, viene con unas reglas de cómo vamos a utilizar este mazo de cartas. De entrada, lo que te dice lo puedes utilizar tanto para jugadores como para NPCs o monstruos. Si los jugadores son los que lograron ese 20 y además fue un dado crítico, efectivamente puedes usar ese mazo de cartas. Te dice aquí incluso que no utilices estas cartas con resultados críticos normales. Es decir, si lograbas impactar a una criatura con un 6, nada más, y sacas un 16 o un 18, pues sí, efectivamente es un crítico, pero no es un 20. Entonces dice, ahí considera nada más que haces doble daño, etcétera. Pero si además de todo es un 20, es decir, es como que dice crítico dos veces, entonces es cuando puedes utilizar este mazo de cartas. Si te dice que si quieres un nivel de más fácil, digamos un nivel más amistoso, más de superhéroes, pues entonces sí, a lo mejor consideres utilizarlo con resultados críticos, no importa si sacas un 20. Pero sí, para tener un poco más el balance, nada más utilizarlo cuando saques 20 y además sea crítico. Otra de las condiciones o recomendaciones que te da como regla es que no lo utilices con criaturas que sean del valor del hit die superiores, digamos del nivel o superiores a los jugadores. Digamos si los jugadores son nivel 5 y lo utilizas con una criatura de nivel 2, de nivel 3, no hay ningún problema, aplica, funciona perfectamente. Pero no lo utilices con criaturas que sean superiores, digamos de nivel 10 o cosas por el estilo. Ahí sí no creo que funcione muy bien. Ahora, cada una de las tarjetas, como podemos ver, tiene definidos el tipo de ataque. Así es que cuando efectivamente saques un 20 y sea un daño crítico, vas a tomar estas tarjetas y vas a buscar inmediatamente la línea que corresponde al tipo de ataque que originó ese ataque crítico. Puede ser un ataque mágico, un ataque de bludgeoning, es decir, armas de impacto contundentes, otras cortantes o piercing. Y vas a buscar en la tarjeta el texto que corresponda y leer esa sección y aplicar el tipo de daño. Por ejemplo, en esta tarjeta, en el resultado de bludgeoning, digamos que la pegamos con un martillo, dice and stay down, quédate en el piso. Y además de las consecuencias del daño doble que va a sufrir, el tipo es derribado al piso y queda aturdido durante 2 turnos. Si se dan cuenta, puede haber efectos
que pueden cambiar el curso de acción o la historia bien aplicados en su momento. Y sí, da una razón más para que los jugadores festejen esa tirada del dado de 20, más que simplemente hacer doble daño, ¿no? A final de cuentas se trata de que sea un evento narrativo, no un evento de cálculo de números. Entonces estas tarjetas ayudan mucho a inspirar al Game Master, porque las puede sacar en privado o hacer que los jugadores tomen una tarjeta y lean el efecto. Y también a generar esas situaciones emocionantes en el campo de batalla, ¿no? Algo de variedad, algo diferente. No sabes qué te va a salir, pero un 20 es digno de festejarse. Ahora, estas tarjetas son opcionales. Bien, si eres un Game Master creativo, a lo mejor tú puedes imaginar situaciones como estas o leer algunas de estas tarjetas por anticipado y tomar algunas de estas referencias ya de memoria durante el calor de la batalla. A lo mejor tú, modificar algunas de estas o lo que te surja del corazón, del alma, para poder atormentar a tus jugadores o bien favorecerlos con algunas tiradas contra las criaturas que están enfrentando. Así es que si dan cuenta, este mazo de cartas puede ser de gran utilidad en las circunstancias adecuadas. Vamos ahora a ver qué puede pasar. Digo, qué de malo puede pasar si al mismo tiempo les dices a los jugadores, a partir de ahora vamos a utilizar este tipo de daños críticos que ustedes pueden hacer. Bueno, también vamos a aplicar en esos unos que ustedes van a estar tirando y probablemente también en los unos que sean fallos críticos que las criaturas lancen contra ustedes. Si es que siempre hay un beneficio y hay un costo. Al igual que el otro mazo de cartas, vamos a encontrar en el de fallos críticos un sistema de reglas que básicamente va a cubrir lo mismo. Nada más está acomodado en diferente orden, pero las condiciones y las reglas van a ser muy similares. Va a funcionar exactamente igual, de hecho se lee exactamente igual que el de impactos críticos, pero estos fumbles, al final de cuentas, van a traer penalidades para quien quiera que haya osado tirar ese 1 y además que sea un fallo crítico. Ahora, son exclusivos de Pathfinder segunda edición, puedes utilizarlo en otros juegos. Claro, puedes inspirarte en este mazo de cartas en cualquier otro juego de fantasía y aplicar los resultados. No necesariamente las reglas van a aplicar exactamente igual, probablemente no hay una condición de aturdido o de prone o algo por el estilo, no reglas muy específicas de Pathfinder, pero puedes interpretarlas al sistema de reglas del juego que estás corriendo sin ningún problema. En este manual de reglas, por cierto, vamos a encontrar una pequeña variante interesante. Si estás utilizando el deck de impactos críticos, bien el jugador puede decidir a la hora de tomar una de estas tarjetas, el guardar esa tarjeta como una especie de comodín. En lugar de utilizar el daño normal, digamos que dice la tarjeta, y en lugar de que sea crítico, aplicar el daño estándar a la criatura a la que está atacando y guardar esa tarjeta que le salió para cuando saque una de estas, en una de esas tiradas de mala suerte, que saque un 1 y poder neutralizar el efecto perjudicial que podría haber tenido al tomar una de estas cartas. Bueno, es una interesante propuesta. Claro que es una regla opcional, ya están ustedes si la permiten o no en su mesa. En cuanto a las tarjetas, podemos tener efectos muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver uno de esta. En el renglón de arriba hay ataque de melee, de combate cuerpo a cuerpo. Y lo que te dice es que accidentalmente avientas tu arma o la arrojas por el impulso que llevabas y cae algunos metros adelante. Un dado de 6 más 5 pulgadas, lo cual genera una interesante situación, porque ¿qué pasa si arrojas efectivamente tu arma, un martillo, por así decirlo, y hay una pared a menos de 5 pulgadas? Entonces probablemente el Game Master va a tomar esa situación como interesante de arrojar el martillo, a su vez va a impactar la pared y probablemente rebotar algunos metros, tal vez golpeando incluso a la criatura con la que estás peleando en la espalda o incluso a ti mismo. Situaciones que puedes crear en el calor de la batalla. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si estás disparando tu arco? Amazing Miss viene aquí en el segundo renglón. Fallaste tan mal, pero tan mal que te quedas sacudido, te quedas sorprendido durante un turno completo. No vas a poder hacer nada, de que estás impresionado del tipo de fallo que lograste. Ni tú mismo te la crees. De Game Master a Game Master les comento, sí, a veces todo este tipo de situaciones tú las puedes imaginar y sacar de una manga, te las sacas de la manga como dicen, para sorprender a los jugadores. Pero claro, los jugadores a veces lo toman personal porque saben que no es una regla que esté en algún libro, es algo que tú estás imaginando en ese momento y a muchos no les va a gustar la idea. Pero si tienes la excusa de poder sacar una de estas cartas, a final de cuentas tú no eres el que lo está diciendo una tarjeta la cual escribió una persona probablemente mucho más inteligente que tú y la puso en cartón con lo suficiente autoridad como para que los jugadores digan, sí, ni modo, eso es lo que me tocó, y hasta se van a empezar a reír al respecto. Así es que a final de cuentas, si vas a tomar algo aleatorio a lo largo de tu carrera como aventurero y Game Master en los juegos de rol, quizá este sea uno de los elementos que más merece la pena.
Porque a final de cuentas lo que va a hacer es incrementar ese nivel narrativo y entretenimiento. Hay cosas que no se olvidan en la mesa y una de esas cosas que no se van a olvidar en la mente de tus jugadores y van a trascender a lo largo de los años son esas situaciones cómicas que se pueden propiciar, o catastróficas o heroicas que se pueden propiciar en la mesa. Y este tipo de tarjetas ayudan mucho a crear ese tipo de narrativa. Ahora, si además te sientes con tiempo y con inspiración, tú puedes crear este tipo de cartas o de eventos o meterlos en una especie de programa aleatorio en tu computadora, en tu tablet posiblemente, para poder generar un tipo de estos resultados catastróficos o benéficos en la mesa de rol que tú estás corriendo. Mucho más aplicado tal vez a lo que estás viviendo en la mesa. Pero bueno, úsese con cuidado. Estos mazos de cartas pueden ser un arma de doble filo. Ya de por sí Pathfinder puede ser muy mortal, muy dañino para la salud de tus jugadores. Agregar este tipo de elementos, por eso hay que seguir este tipo de indicaciones, nada más utilizarlo bajo ciertas circunstancias. Daños críticos como de estos pueden cambiar la apariencia de tus jugadores, darles una cicatriz de por vida o algo por el estilo, y no todos ellos van a estar dispuestos a sufrir este tipo de eventos en una tirada aleatoria. Pero bueno, así es la vida a final de cuentas, ¿no? Solo anticípate a ellos, coméntales la posibilidad de utilizar este tipo de mazo de cartas. Pueden ser para bien o para mal, les pueden ayudar en algunos eventos, pero también les pueden perjudicar bastante. Así es que úsese con cuidado y con acuerdo de todos en la mesa. Pero es una gran recomendación, definitivamente, no nada más para Pathfinder, cualquier juego de fantasía. Yo incluso los pienso llevar a la mesa de las miniaturas, ¿por qué no? Gracias por acompañarnos, vamos a la siguiente batalla.